Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. 10:10 de la mañana. Esta careta es la de nuestra sección de misterios. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Buenos días. Muy buenos días. Estamos en verano la gente viaja, pero nosotros vamos a viajar de una manera distinta. Sí, en realidad todo el que viaja ya lo hace de una manera distinta, solo que a veces no sabemos cómo gestionar el viaje, ¿no? Y nos acomodamos en el viaje. Y los viajes no son para acomodarse, los viajes son para no parar, o sea, para llegar reventado al alojamiento. Algunas veces confundimos y pensamos que es relajarse. No, relájate en casa, reviéntate en un viaje. Hoy va a ser un viaje distinto. Vamos a hablar, Pablo Gandía, de viajes insólitos. ¿No? Sí. Vamos a ponerle esa palabra. Habrá que sacar el pasaporte e iremos sacando los visados para entrar en algunos países, para conocer esos misterios. Seguramente algunos de esos países los habrán visitado o están a punto de hacerlo durante este verano. Va a ser una sección, vamos a decir, por fascículos, porque hoy nos vamos a centrar en una parte del mundo, próximamente lo haremos en otra, pero por supuesto vamos a recordar el número de WhatsApp por el que nos pueden contactar, el 677 92 60 15, el 677 92 60 15. También nos pueden decir no solo destino, sino si siguen asustados por las psicofonías del otro día, que la verdad que triunfaron bastante. Triunfaron, pero vamos a quitar, hoy vamos más ligerito esto, ¿no? Sí. Vamos a quitarle hierro, ¿no? Vamos a quitarle un poquito de hierro. No. Bueno, le decía yo a Pablo, vamos a hablar de viajes insólitos. ¿Qué ingredientes debe tener, Juanca, un lugar para que le pongamos ese sello de insólito? Esto es muy personal a veces, ¿no? Es muy probable que incluso no, estoy seguro, ustedes cuando han viajado, si no el viaje en sí, han tenido algún momento insólito porque descubres un monumento que resulta que es un homenaje a Lucifer, o porque esto ocurre, ¿no? De hecho lo tenemos en el Parque del Retiro de Madrid, pero esto hablaremos otro día. O descubres una leyenda que desconocías de ese lugar cuando a priori ibas. Bueno, pero luego hay ingredientes comunes, ¿no? Para considerar un viaje insólito, primero tiene que ser original, tiene que tener su dosis de original o de rareza, te tiene que producir a veces todo junto o a veces alguna de estas cosas, ¿no? Te tiene que producir un impacto emocional, es decir, que te cale, que decimos nosotros, ¿no? Como decía yo antes, tiene que estar envuelto por alguna historia o leyenda realmente fascinante. A lo mejor no es ni siquiera una leyenda, sino una estética visual. Hay sitios que simplemente imponen, ¿no? Cuando te pones delante del Fuji, impone. Aunque tú hayas conocido toda tu vida el Teide, que impone para el que viene de fuera, nosotros estamos más adaptados, ¿verdad? Y me sigue imponiendo. Pues simplemente la estética impone. En fin, el ingrediente o los ingredientes de lo insólito pueden ser muchos, pero es algo que marque, yo lo resumiría ahí, que te marque. Es lo mismo el turismo del misterio que lo que se conoce como dark tourism. No, y esto del dark tourism a mucha gente le pilla de nuevas, o dicho, si lo castellanizamos, el turismo oscuro. No es lo mismo turismo oscuro que turismo del misterio. Turismo del misterio yo creo que es lo que más tenemos asimilado, es lo que asociamos a fenómenos inexplicables, ¿vale? Cuando vamos a un lugar porque tiene una leyenda, porque tiene un fantasma, visitamos tal castillo porque ahí se aparece el duque sin cabeza o la cabeza en su mano, o nos vamos al antiguo Hotel Corona de Aragón porque ahí hubo una tragedia y hoy hay fenómenos paranormales. Esto sería el turismo del misterio. Ahí me englobo yo. Yo cuando viajo, siempre me preparo el viaje con algún fascículo de misterio en ese lugar. Tengo que ir a los sitios donde han ocurrido cosas o dicen que han ocurrido. Pero luego está el dark tourism, el turismo oscuro, que a mí no me gusta, pero que hay cada vez muchísima más gente que lo practica, porque este es un turismo de gente que viaja a lugares donde ha habido tragedias, donde ha habido muerte realmente o sufrimiento histórico, donde hubo una gran batalla, donde luego conoceremos, por ejemplo, Chernóbil. Van a sitios así. Estaba pensando justo en Chernóbil y te iba a preguntar, Pablo, ¿a qué sitios piensas tú de misterio? Porque a mí se me ocurre Chernóbil y Rumanía, son los dos primeros lugares. Fíjate que has dicho dos y los dos son de uno cada uno en una categoría. En categorías distintas. Claro, el Chernóbil sería dark tourism,
porque bueno, no es un sitio que tenga misterio, vamos a decir, paranormal, pero luego has nombrado... Rumanía. Rumanía, ahí lo podemos encauzar por los vampiros y tal, Exacto. aunque también hubo grandes crímenes, ahí el misterio, o es un turismo más de misterio, ¿no? Hombre, yo me voy a bote pronto a esos destinos donde la Iglesia ha tenido un papel clave, por ejemplo, Italia, ¿no? Donde seguramente podamos mezclarlo mucho con santos, con apariciones, reliquias, por ahí sí que podemos tener mucho Hombre, sí, misterio. te puedes ir digamos, a las galerías o a las catacumbas de los frailes de Palermo, que aquello es súper tétrico, ahí sería Dark Tourist, pero a la vez se dicen que ocurren fenómenos paranormales, luminiscencias en el interior y tal, entonces es mistérico. Es una fusión, porque nunca existe A y B, sino que hay una transición entre A y B, ¿no? Ahí ese es el límite para mí personalmente, pero insisto, ambos turismos están cada vez más en auge, muchísimo. Antes de iniciar nuestro viaje, Juanca, y así podemos ilustrar al oyente, un caso personal tuyo, ¿qué misterio has ido persiguiendo? ¿Dónde has estado? Que hayas ido buscando una historia o que la hayas encontrado y te haya impactado. Es que son muchas, y como hoy nos vamos a salir fuera de Canarias, yo te diría, no sé si luego dar tiempo, si no te lo cuento ahora brevemente, yo me iría o invitaría a quien pueda irse a la República Checa, pero no para ver que sí, las virtudes de la República Checa, que son muchas, ¿no? Sobre todo en la capital y tal. Yo me cogería, según llego a la capital, me cojo un tren, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y te vas a la localidad de Luková. Creo que lo digo bien, que me disculpen los checos si me equivoco, porque a veces es Luková o Lukova. Bueno, Luková. Y allí, en la población, que no es muy grande, Luková, hay una iglesia derruida, la iglesia de San Jorge. Esa iglesia se vino abajo una parte durante una misa. Eso fue interpretado como un acto del demonio y se dejaron de hacer actos, misas en ese lugar. Durante mucho tiempo abandonada, pues un artista, un creador hippie se metió allí, empezó a hacer sus esculturas en el interior y hoy, por acortar este cuento, en esa iglesia los bancos están ocupados por sus esculturas, que son fantasmas de escayola, de yeso, ¿no? Lo curioso de esto es que en esa iglesia actualmente, por petición de este artista, que su condición fue: yo todo el dinero que he recaudado con los extranjeros que vienen aquí a ver mi obra, te lo doy, a la comunidad se lo dio, y a partir con una condición, que se vuelva a abrir la iglesia al culto manteniendo su obra. Y hoy vas a las misas y te sientas al lado de un fantasma de escayola en el banco y es brutal, ¿no? Ese es un lugar que cautiva. ¿Te das cuenta cómo no hablamos de parapsicología pura y dura? No, hablamos de sensaciones. Esto es turismo del misterio. Nos apunta un oyente por aquí, me gustaría visitar las playas de Normandía por el tema bélico. ¿Ves? Es decir, claro, es el escenario de un hecho realmente increíble, insólito y único, irrepetible, espero, como ese, ¿no? Hay gente que viaja para eso, es aplaudible. ¿Y dónde empezamos nuestro viaje de hoy, Juanca? Nos vamos a ir un poco lejos. Birmania, bueno, ahora es Myanmar, ¿no? Con esto de los nombres yo aprendí geografía con otro mapa. Birmania, o la antigua Birmania, fíjate que allí vamos a ir a conocer, aunque allí precisamente ya no hay muchas, vamos a conocer a la etnia Kayan. A mí literalmente diría que me enamoró esta etnia porque ahí están las conocidas como mujeres Padaung. Para quien no le suene el término, a lo mejor si digo, y sin ser despectivo, que no lo es, si digo mujeres jirafas, les puede sonar. Son conocidas así como mujeres jirafas porque alargan sus cuellos con anillos de latón desde que son, bebés pequeñitos, ¿no? Estos anillos, pensamos que a medida que se los van poniendo se les va estirando el cuello y no es verdad, da ese efecto. Lo que hace es ir hundiendo o deformando las clavículas y las costillas superiores, lo cual no lo arregla. Es decir, no es que alargue el cuello, sino que te hunde el resto del cuerpo. Y a medida que van creciendo estas mujeres se les van colocando estos anillos, estos aros, que al final es una cuestión de belleza. Y déjame decirte que atrae a muchísima gente el ir a ver a estas mujeres. Es verdad que ya, si las quieres ver, mejor ir al norte de Tailandia, porque han ido emigrando por la persecución de las leyes y de las guerras y los conflictos. Y yo creo que esa sería una buena parada, ir a ver a las mujeres Padaung. Si uno va a Birmania, ¿las puede encontrar?
Si vas a Birmania las puedes encontrar. No, lo que me acabas de contar, en Tailandia. Claro, sí, en Birmania pocas, en Tailandia. A ver, no quiero mentir. Si vas a Tailandia la vas a ver en el norte, pero se ha convertido en un parque temático. Es decir, sí es verdad que te explican cómo se les coloca, que a partir de los 5 años se les va colocando. Ni siquiera son anillos, que lo parecen. Son bobinas continuadas con esa forma, anillas de latón o bobinas de latón que se les pone, se les enrolla muy muy fuerte alrededor del cuello, firmemente. Claro, para nuestra cultura cuando lo vemos, a mí se me baja la tensión al verlo, ¿no? Pero sí, y son muy pesadas, hasta que mueren. Muchas son ancianas ya. Claro, parque temático, es que de estos comen. Aquí tenemos esa dualidad. Vamos a un show donde se exhiben mujeres torturadas. Bueno, esta es nuestra interpretación. La de ellas es que comen gracias a su cultura, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos ahora? Nos vamos a ir, si te parece, menudo salto, lo decías antes, vamos a Chernóbil. Vamos a Chernóbil, bueno, a Chernóbil y a Pripyat. Lo digo mal, Pripyat. Aquí tenemos que matizar. Sí, ¿no? Sí. La creencia popular que nos lleva a Chernóbil, pero. A ver, a mí me dice, bueno, hoy ya sabiendo lo que sé voy, pero si a mí me dicen hace unos años, vámonos de viaje a Chernóbil, te digo ni de broma, vamos, porque sabemos, yo lo recuerdo, que en Chernóbil hubo una catástrofe en la que, bueno, los reactores de una planta nuclear pues explotaron, ¿no? Lo digo bien, ¿no? Bien, aquello fue todo evacuado durante 30 kilómetros, se evacuaron 30 kilómetros alrededor de la plataforma, ¿no? Totalmente desolado. Bueno, de un tiempo a esta parte, es verdad que hoy no podemos ir, porque Ucrania, que es donde estamos, está en conflicto y hoy ya no se puede hacer de momento, pero hasta el año 2022, que está ya el conflicto, esta parte del conflicto, podíamos hacer 2 excursiones o una completa, que esta es la buena, atentos, porque está Pripyat, espero siempre decirlo bien. Esta era una pequeña ciudad que se construyó para los trabajadores de la central nuclear, la de Chernóbil, ¿vale? Bueno, para los trabajadores y sus familias. A solo 3 kilómetros de la central. Imagínate lo que es ir ahí hoy. Luego está Chernóbil, la ciudad de Chernóbil, que esta está como a 12, 15, 18 kilómetros aproximadamente de la central. Todo esto está hoy en día vacío y realmente es un sitio, yo sé que a muchos les va a chocar, pero es un sitio brutal para visitarlo, ¿no? En mente que tenemos el peligro, ¿no? Es peligroso estar allí, está contaminado. Bueno, pues sepamos que cuando se estaban haciendo rutas, todo esto está controlado. Son rutas controladas, vas con unos guías especializados, te monitorizan para asegurarse de que estás en zona segura, no vas a entrar a menos de 30 kilómetros de la central, los niveles de radiación realmente son muy bajos, ¿no? Luego hay protocolos de seguridad, la ropa que te ponen un mono, te ponen unas botas que son horriblemente incomodísimas. ¿Cuál es el peligro? Porque todos los viajes tienen un peligro. Si tú cruzas el paso de peatones en rojo, tienes un peligro. A veces hasta en verde. Bueno, no sé cómo hay que cruzarlo. Lo he dicho mal. El rojo es cuando hay que cruzar. El rojo para ellos, ¿no? Bueno, el peligro allí no es la radiación. Son los edificios. Las ruinas de los edificios. O sea, se caen solos. Es como cuando tú ves que se desmorona algo porque se moja. Igual. Lo puedes ver. Cómo se caen trozos de edificios solo, porque claro, no están en uso y se desmoronan. Pero es un sitio especial por lo que se puede ver hoy ahí. ¿Y qué es lo que se puede ver ahí? Bueno, la naturaleza, en estado puro. Fíjate que, bueno, se ha dicho mucho, se ha dicho que ahí los bichos, los animales se han vuelto verdes fosforitos, que podemos ver águilas fluorescentes, se ha dicho mucho. Es verdad que hay algunas mutaciones, lógico. Los humanos no fuimos, pero los animales regresaron y se quedaron los que ya estaban, ¿no? Sí es verdad que se han visto mutaciones en algunas aves con 2 picos, que se han visto deformaciones incluso en algún tipo de lobos, pero fíjense qué curioso, que entre todas estas deformidades, por ejemplo, se ha comprobado que los lobos que hay hoy en día allí han
enganchado una resistencia muy grande al cáncer, por ejemplo. Con esa radiación, claro, es un exceso, es que se están haciendo una macroquimio allí, ¿no? Son mucho más resistentes al cáncer. Además, la ausencia de humanos lo que ha hecho es que aquello se convierta en una reserva natural brutal. Han venido un montón de lobos, osos, alces y se han adaptado a ese entorno. Es una selva donde antes no había casi que ni plantas, ¿no? Es brutal. Juanca, yo te decía a modo de chascarrillo, cuando me proponías este viaje radiofónico, te decía, yo este año me voy a un destino bastante raro del que apenas conozco nada, que es Kazajistán. Sí, que es raro, sí. Y cuando mandabas los apuntes, cuando mandabas las paradas de este trayecto, veo que has encontrado algo por allí. No, claro, desde hace tiempo ya sabíamos, es verdad que con esto de las repúblicas que se han segregado y tal, el mapa ya no lo tengo en la cabeza configurado. Pero claro, es que Kazajistán es un territorio, yo destacaría muchas cosas, pero sobre todo 2 sitios, ¿no? Si viajan como Pablo a un sitio normalito como Kazajistán, que también son ganas, en verano, Pablo. En verano. Pues ya puedes prepararte. Digo, la ropa que llevas y el calzado, y aquello no es un territorio hostil. Salvo que vayas con la pulserita de todo incluido, que también habrá algo de eso. No vayas con esa pulserita, porque en este país, si no es el más grande, yo creo que es uno de los más grandes de Asia Central. Yo creo que es el más grande de Asia Central, ¿no? Aparte de la historia nómada de su pueblo, de esa época, de esa conexión soviética, que todo eso a mí me parece interesante, yo te voy a marcar 2 cosas importantes a tener en cuenta en el misterio. Pero primero, nos vamos a detener en una aldea, si llegas a poder a ese punto, porque la aldea ya está abandonada, debe estarlo, que es la aldea de Kalachi. En la aldea de Kalachi, si hay algo especial, es que durante muchísimos años se le conoció como el pueblo dormido. Fíjate por qué. A lo mejor vas y te duermes. No sé si dejan llegar hasta allí ahora, ¿no? Bueno, el pueblo dormido porque durante mucho tiempo el pueblo de Kalachi fue conocido por el síndrome del sueño. Es decir, todos sus habitantes se dormían de forma súbita en cualquier momento, que hayan dormido incluso durante días y algunos hasta semanas. Imagínense lo que es estar dormido durante días. Yo no sé lo que es estar dormido 8 horas, días o semanas puede ser brutal, ¿no? Bueno, esto es un misterio resuelto. Claro, ya la ciencia tiene cosas que contar, y es que por allí hay altos niveles de monóxido de carbono, hidrocarburos, de una mina que hay muy cercana, y aquello producía eso. Pero, claro, el desconocimiento llevó a pensar en que el propio o los propios demonios en los que creen estas culturas los sometía a un sueño profundo durante un tiempo prolongado para el demonio hacer de las suyas y cambiar el mundo o el sistema universal, ¿no? Esta era una de las creencias. Y otra, vete a la montaña de Ungurtas en Kazajistán, porque dicen que es el ombligo del mundo. El ombligo como signo vital. Es decir, allí va gente de todo el planeta a recargarse las baterías. El ombligo del mundo o de la Tierra, como lo quieran decir, ¿no? Dicen que es un poderoso centro energético y acuden miles, a lo largo del año, cientos y cientos de miles de personas a recargarse las pilas, a curarse energéticamente. Es un tema más místico, ya ves que vamos dando saltos insólitos muy raros, muy diferentes, que tiene propiedades curativas, energéticas en ese lugar. E insisto, eso se ha convertido en una mina de oro, nunca mejor dicho, en este sentido, ¿no? Vamos a seguir de viaje. Estados Unidos. Qué grande es Estados Unidos. Digo que grande en Hoy dimensiones. es el día de la independencia, además, Sí, ¿no? el 4 de julio. Sí, 4 de julio. A ver si se independiza Trump de Estados Unidos y se manda a mudar, no sé, a un atolón ahí metido. No es mala idea, ¿eh? Sí, un atolón y además congelado, sí puede ser, el atolón y él. Nos vamos a Estados Unidos. Caray, aquí podríamos coger un montón de sitios, pero voy a ir a un clásico. Salem. A muchos les puede sonar Salem por las brujas, ¿no? La casa de brujas, que allí fue realmente sanguinolenta, fue brutal. Y en Salem, Massachusetts, que es un nombre que siempre me ha encantado, esto sí es un parque temático.
Oye, pero nos puede gustar, ¿no? A quien le gusta el concepto brujeril clásico de la bruja de la escoba, la bruja que hace ungüentos, que hace pócimas que pueden destruirte o llevarte a la claridad mental, bueno, pues ese es el lugar. Es un parque temático, allí vamos a encontrar museos donde te enseñan a hacer esas pócimas, donde te la puedes llevar por el módico precio de la más baratita, que puede ser una pócima del amor o una pócima para conseguir el trabajo, nada, por $90-95 te puede llevar la pócima, ¿no? La pócima que son 4 gotas, luego ya adiós a los $95. Pero bueno, hay gente para todo y por eso existe, ¿no? Hay tiendas especializadas en concepto brujeril, auténticos, yo diría centros comerciales en miniatura, pero son centros comerciales. Y luego, en determinadas épocas del año, hay eventos en Salem donde, especialmente en octubre, ¿no? Donde la ciudad se transforma por completo, íntegramente. Se hacen festivales de Salem, festivales de brujas, que me parecen brutales. O sea, es como estar dentro de una película y se nota ahí, ¿no? Esa identidad brujeril de Salem. Porque la brujería en Europa la hemos escondido. Generalmente tendemos a no mezclarla con la historia si es posible, aunque forma parte de ella, pero por ejemplo en Salem es todo lo contrario. Se dignifica, se honra la historia brujeril, aunque fue trágica, de ese lugar, y eso se ha convertido en todo un reclamo. O sea, merece la pena ir. Bueno, eso es un viaje, no sé si para verano, yo lo haría cuando se acerquen las fechas de Halloween o de difuntos aquí. Han entrado varios mensajes a través del 677-926015. Uno, bueno, todo un piropo. Buenos días. Es un auténtico placer escuchar a Juanca todos los viernes. Disfruto mucho con ello. Y otro oyente que también nos pone por aquí que ha visitado el castillo de Drácula, lo ubica en Budapest, que le generaba mucho misterio. Sí, hablamos de vampiros hace 2 semanas. Aquí hablábamos de Black Tepes. Claro, ¿ves? Ese es un sitio realmente interesante para... Si te gusta la historia y el misterio te atrae, las dos cosas son perfectas en ese lugar, ¿no? Yo recuerdo... bueno, pues en Irlanda hay un castillo con un nombre impronunciable que es un museo. La entrada, yo aprovecho para decirlo, son 35 euros, ¿no? Bueno, ahora ya con los cambios estos que ha habido de moneda, 35, carísimo, ¿no? Entonces... Como me vieron cara de caro, dice, pero tiene un fantasma. Toma, pues ya está, el gancho, para adentro. Y ves todo el museo, ves todo el castillo, que son 4 piedras las que quedaban. Aquí tenemos, y lo digo con ironía, tenemos ahí en los barrios de Santa Cruz, tenemos algo, en el Toscal, por ejemplo, tenemos algunas casas que están... más en pie que aquel castillo que te estoy comentando, ¿no? Y luego la historia del fantasma te la cuentan al final. Y aquello eran colas interminables, se llena porque hay gente que no va buscando las piedras y la historia, va buscando el misterio y si se juntan las dos cosas, ves el museo, lo visitas, que es la intención inicial, y además descubres la historia verdadera o falsa de un fantasma. Esto aquí no lo practicamos, tenemos, y aquí hemos hablado de la Casa Museo Lercaro, La Laguna, Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que si les habla de Catalina parece que estás hablando del mismísimo demonio, oh, por favor, pero es que la gente va por eso. Y da igual el motivo por el que entremos a un museo, si lo que buscamos es que entres. Una vez que estás dentro buscando el fantasma X, ya vas a ver el museo. A lo mejor tenemos que repasarlo, porque hace años esto sí se hacía aquí y se dejó de hacer por algún tipo de conflicto mental, intelectual o no sé de qué tipo. Un oyente por aquí. Buenos días, felicidades por el programa, muy, muy bueno. Manda varios emoticonos de aplauso. Por favor, en agosto voy a Finlandia. ¿Qué me recomiendan? Yo no sé si tienes algo de Finlandia en la cabeza. Yo no, ahora en la cabeza no. Pero sí es verdad que en Finlandia, estoy hablando por hablar, si te gusta todo lo que es la cultura funeraria, que dicho así suena un poco bestia, allí sí vas a encontrar un montón de representaciones de cómo eran los cultos funerarios de toda esa zona, ¿no? Todo lo que es la influencia vikinga, incluso en Finlandia llega influencia de la antigua URSS, o sea, tiene una fusión ahí en cuanto a ritos funerarios que igual te pueden interesar, pero lamento decirte que si hablamos de museos, castillos y este tipo de cosas, no, porque no he estado en Finlandia. Y hay otro gran misterio, pero en el norte y más en invierno, ¿no? Que es el de Papá Noel, que vive ahí. Es otro tipo de cuidado que están los niños de vacaciones, pero sí, es todo un misterio. Es otro tipo de misterio, ¿no? De cómo reparte. Qué bueno es Papá Noel, me encanta Papá Noel.
Es buena gente. Yo quiero ir no te lo digo en serio, o sea, un viaje muy chulo es ir a Laponia, por ejemplo, ¿no? Y ver todo eso ahí, por donde se mueve personajes tan importantes en nuestras vidas como él, ¿no? Ya los Reyes Magos me cuesta ir a verlos más, porque como venían de 3 sitios distintos, ya el viaje se me hace muy largo. Pero sí. Los oyentes, la verdad, que están ya disparados. Dice, buenos días, Miguel Ángel, para ver castillos con fantasmas, la sede del gobierno. Sí, muchos ayuntamientos. Todos los colores, dice, ¿no? Sí, claro, no. Lo interesante, efectivamente, normalmente cuando hablamos de fantasmas hablamos de que son blancos, negros, grises, pero en estos sitios, como el oyente ha apuntado magistralmente, los hay de todos los colores. Vas a tener una parte 2, ¿no?, de estos viajes insólitos. Si quieres, nos venimos la próxima semana a España. Vamos a venirnos más cerca, España-Canarias, y vamos a fijar algunos sitios. ¿Hay lugares también? Sí. Es más, los de Canarias los hemos pisado y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor, porque somos de aquí. Pero a lo mejor has estado en un sitio donde los guanches hicieron cazoletas o hacían cultos al sol y tiraban los gánidos con leche. Por ejemplo, eso es un misterio histórico. Pero sí, aquí tenemos casas. Es que no quiero adelantar, pero por ejemplo nos podemos ir al municipio de La Matanza de Acentejo, donde está la Casa de la Muerte, y en fin, y si nos vamos a la península, ya no te digo, Belchite, Ochate y tantos otros sitios. Las Urdes, Galicia, la Santa Campaña, que el todo. El mapa es brutal. Yo me iría a Galicia, lo contamos la próxima semana, donde sacan a la gente viva como si fuera muerta. A mí esto me parece muy chulo, yo quiero recrear eso algún día. ¿Cómo es esto? Los meten vivos dentro de un ataúd y los procesiona todo el pueblo, con los vivos, simulando estar muertos, aunque van con los ojos abiertos. Pero esta tradición, que si quieres profundizamos, esta tradición responde a que estas personas han superado una enfermedad muy grave, y es una forma de decir, he vencido a la muerte. Bueno, es muy chulo, ¿no? Fíjense que cuando vamos a ver unos Sanfermines, o vamos a ver una procesión de la Macarena, o nos vamos a ver como los castellers, se dice bien, ¿no? Lo he dicho bien, en Cataluña pues se sube uno sobre otro. Todo eso, que es un espectáculo, tiene un trasfondo social, histórico, antropológico. La antropología es la interpretación más sana que podemos hacer del misterio, sin duda. A mí me encanta. ¿Y para este fin de semana que tenemos, Juanca? Mucha antropología. No, lo que quieran. Mucha playa para la mayoría, que va a ser mucho calor, ¿verdad? Y aunque dicen que el domingo llueve, o un poquito. Pero bueno, nos vamos a ir mañana aquí en Santa Cruz de Tenerife a descubrir Santa Cruz Paranormal. ¿Qué pasó en el Hogar Escuela? ¿Qué pasó en el antiguo edificio de Radio Nacional de España? Pues mira, son dos edificios que dan cosas, por los que pasaba prácticamente a diario, porque yo viví muchos años en el barrio del Toscal. Y pues me impresiona más el del Hogar Escuela que el de Radio Nacional. A mí también. Y si un día te cuento lo de la monja que se aparecía en una de las salas en medio de la madrugada, monja que no estaba precisamente dormida. Estaba en Radio Nacional, haría los matinales, informativos matinales. No, esta monja es otra. No, en Radio Nacional, ahí se recogió una psicofonía muy llamativa por un técnico de Radio Nacional. Bueno, hacemos un mejunje llamado Santa Cruz Paranormal mañana, y el domingo, que ya estamos casi a full, con el Sabbat de las Brujas en La Laguna. Todo esto a las 8 de la noche. Está intenso. El Sabbat de las Brujas y el Hogar Escuela. Juanca Romero Asmen, muchísimas gracias. Dice, me está entrando un yuyu. Dice, monjas desaparecidas, me está entrando un yuyu. ¿Será que tengo 77 años? Pues no, hasta que no cumpla. Las excursiones y las visitas guiadas de Juanca están abiertas a todos los públicos. Pero que no se preocupe, que hasta que no cumpla los 78 no se le va a aparecer la monja. Juanca, gracias. Un abrazo.